Durante el Imperio Británico, el subcontinente indio se extendió desde el legendario paso del Khyber a la cadena de los Himalayas, esa barrera natural que separa a la India de China. Para un primer contacto visual con un país tan vasto y complejo como la India, nada tan interesante como subirse en uno de esos trenes desbordantes de una humanidad que cuelga de sus puertas. De los 350 millones de habitantes que había en la India en 1947, se pasó a 541 en 1971. Para llegar a la escalofriante cifra de los 700 millones de personas que en la actualidad viven en este multirracial país. Nadie sabe con exactitud cuántas lenguas se hablan en la India. Algunos estudiosos recogen hasta 200, pero la Constitución reconoce 15 idiomas. El inglés, hablado tan solo por el 2% de la población, continúa siendo la lengua más usada en los tribunales, la administración y las comunicaciones entre los distintos estados de la Unión. Las divisiones raciales, religiosas y lingüísticas son mucho más antiguas y están más arraigadas en la mentalidad india que el sentimiento de pertenecer a una misma nación. En este continente hirviente de pasiones religiosas, el minoritario grupo étnico de los Sikhs constituyen una comunidad unida, vigorosa y de vocación independentista. Este Sikh lee con la tradicional flema inglesa el Hindustan Time, publicado en inglés. Los Sikhs muestran sus acicalados bigotes y barbas y ocultan bajo el turbante la larga cabellera que su religión prohíbe cortar. El sentimiento de nacionalidad empezó a gestarse en la India en los últimos 150 años. Los hindúes, para presentar un frente unido a los dominadores ingleses, quisieron superar sus divisiones religiosas y lingüísticas, insistiendo en su común condición de indios. Pero las graves diferencias religiosas entre musulmanes e hindúes condujeron a la división del subcontinente en dos países, la India y Pakistán. Este es el Hotel Imperial de Nueva Delhi, uno de los santuarios de los antiguos colonizadores ingleses. Aquí, como en otros muchos locales del país, en la medianoche del 14 al 15 de agosto de 1947, una multitud de enfervecidos indios celebró la Gran Noche de la Libertad, entonando el estribillo de un poema de Rabindranath Tagore. Fue este poeta nacional, Rabindranath Tagore, quien llamó por primera vez a Gandhi Mahatma, la gran alma, el hombre que luchó durante toda su vida por la independencia de la India y el primer líder que se preocupó de las desgracias de los más miserables y hambrientos de la India. En el mausoleo de Gandhi figura la palabra Arijan, hijo de Dios.
término con el que él rebautizó a la más baja de todas las castas de la India, la de los intocables. Aquí vienen a honrar su memoria con la rueca, convertida en el símbolo en torno al cual predicó sus teorías de la no violencia y la desobediencia civil. Durante 25 años, con infatigable energía, Gandhi combatió al Imperio Británico en los más profundos cimientos de su economía. Según el ciclo clásico de la explotación imperialista, Gran Bretaña compraba a precios irrisorios el algodón indio que enviaba a sus fábricas de la metrópoli y devolvía a la India en forma de paños vendidos con beneficios considerables. Para romper este ciclo de explotación, Gandhi esgrimió un arma absolutamente atávica: la rueca de madera que serviría para rechazar los tejidos extranjeros en beneficio del cadi de algodón crudo, hilado en las miles de ruecas de la India ancestral. Coexisten en la India dos mundos contrapuestos, el urbano y el rural. Si paseamos por grandes ciudades como Nueva Delhi, nos atraerán sus grandes espacios abiertos y sus jardines de la época de la colonia. Se puede recorrer la India y saltar de gran hotel en gran hotel sin apenas detenerse a contemplar la realidad circundante, atraídos tan solo por el esplendor de sus monumentos. No cabe imaginar más armónica belleza y derroche de riqueza arquitectónica que el Taj Mahal, mezquita funeraria construida como una grandiosa elegía marmórea por el emperador mogol Shah Jahan para recordar el dolor que le produjo la muerte de su esposa favorita, Mumtaz Mahal. Incrustaciones de coral, jade, jaspe, ojo de tigre, turquesas y otras piedras semipreciosas adornan el túmulo de la al parecer muy amada Begum, que permanece, eso sí, en una tumba de menor tamaño que la de su esposo y en un escalón inferior. Los cronistas pasan por alto el hecho de que la muy amada esposa favorita muriese al tener su hijo 14º. La India rural permanece inmutable, eterna, girando sobre sí misma como la rueda de una noria. Es la India que todavía cree en la división de la sociedad en castas, prohibida por la Constitución desde 1947. Gandhi viajó infatigablemente por las aldeas para incitar a los campesinos a utilizar las letrinas y combatir la malaria, pues era consciente de que la India distaba mucho de ser esa Arcadia feliz que deseaba para los campesinos. Desde la independencia, la proporción de analfabetos ha descendido del 87 al 67%, y el promedio de vida de los indios ha ascendido de los 27 años que se estimaban en 1947 a los 53 que en la actualidad viven los hindúes. La división de la sociedad en castas continúa todavía hoy vigente en la India rural. Según las escrituras védicas, esta jerarquización se remonta a Brahma, el creador. Los brahmanes, la casta más elevada, salieron de su boca, los kshatrías o guerreros de sus bíceps, los vasías o comerciantes de sus caderas y los sudras o artesanos de sus pies. En el último escalón se encontraban los sin casta, que habían nacido de la tierra y eran intocables por las faltas cometidas en sus anteriores vidas.
Naturalmente, esta segregación no es tan divina como sugieren los Vedas, sino que ha sido utilizada por las clases dominantes de la India de origen ario para perpetuar el sometimiento de los pobladores aborígenes de piel negra. Es interesante observar cómo la palabra sánscrita varna, que quiere decir casta, también significa color. La piel negra de los parias o intocables de la India revelaría los auténticos orígenes racistas del sistema de castas. Las 5 divisiones originales se subdividieron en cerca de 5.000 subcastas, de las cuales 1.886 pertenecen a los brahmanes. Cuando los ingleses intentaron hacer una clasificación de las castas en la India, calificaron a los intocables como de outcast, es decir, fuera de las castas, descastados en suma. Los Ariyan, como ahora se denomina a los intocables, constituyen la 6ª parte de la población, es decir, 100 millones de personas. Son fácilmente reconocibles por el color más oscuro de su piel, por la indigencia de su atuendo y por la sumisión de su comportamiento. Antes, los intocables debían apartarse cada vez que se cruzaban con un hindú de casta superior. Todavía, en la India rural de hoy, un brahman no comerá en presencia de un ariyán, y en determinadas aldeas hay pozos de agua distintos para unos y otros, pues un brahman no tomará nunca agua extraída por un paria. Los ariyans realizan todos los trabajos considerados despreciables por la sociedad hindú, como es barrer, limpiar las letrinas o enterrar el ganado muerto y curtir sus pieles para venderlas o hacer tambores con ellas. En la India rural son los ariyans quienes han conservado gran parte del folclore tradicional, ya que al ser ellos los únicos que pueden tocar las pieles sin contaminarse, son también quienes tocan el tambor en las fiestas populares de las aldeas. En grandes ciudades como Calcuta, la estricta división de la sociedad en castas ha ido desapareciendo por la propia mecánica de la evolución social. Sería imposible que en las grandes fábricas textiles del puerto, donde trabajan hacinados los obreros, se resistiesen a mezclarse en función de sus castas. En la India actual es perfectamente posible que un brahman sea pobre y un ariyán rico. Las castas no se corresponden con la división económica de las clases sociales en Occidente. La casta es algo inamovible que viene dada por nacimiento. Mientras en las clases económicas occidentales los individuos pueden desclasarse y pasar de pobres a ricos en función del lugar que ocupen en la producción, en el sistema de castas es imposible pasar de una a otra. En la sociedad india, fundamentalmente clasista y jerárquica, se produce hoy en las grandes ciudades la paradoja de que un brahman puede ser el sirviente de un shudra, es decir, de la casta inferior, como es el caso de esta familia de ariyans que tienen a su servicio a un miembro de la casta superior de los nacidos dos veces.
¿Él es un brahman? Sí, es un brahman. Antes era diferente, eran los Ariyan los que trabajaban en la casa de los brahmanes, ¿verdad? ¿Un brahman puede ser pobre y trabajar en casa de un Ariyan? Sí, puede ser pobre. Un brahman también puede ser pobre y puede trabajar en casa de un Ariyan. ¿Un Ariyan puede ser rico? Sí, un Ariyan puede ser también rico. Pero las cosas están cambiando. Sí, las cosas están cambiando. Hace años era diferente. Antes de la independencia, los de las castas superiores se negaban a trabajar para los Ariyan. Sin embargo, los Ariyan estaban obligados a trabajar para ellos. Calcuta fue durante la época colonial la segunda capital del imperio después de Londres y el primer puerto de Asia. «200 años de ininterrumpida presencia británica han dejado profundas huellas en la ciudad, en edificios tales como el Victoria Memorial Hall, construido en mármol a imitación del Taj Mahal, y también en la afición de los bengalíes por determinados deportes típicamente ingleses». Calcuta es también la ciudad más arrogante de la India. Según dicen los bengalíes, lo que hoy se piensa en Calcuta, mañana se pensará en toda la India. Calcuta es el más importante centro financiero y cultural de la India. Conocida es la afición de los bengalíes por la lectura. No en balde, en esta ciudad nació el poeta Rabindranath Tagore, que en 1913 fue el primer escritor indio distinguido con el Premio Nobel de Literatura. La Universidad de Calcuta es el mayor centro productor de licenciados en el mundo. En sus 200 colleges hay 200.000 estudiantes matriculados que organizan los mayores disturbios del país. En esta ciudad, en la que coexisten las chabolas con los palacios, las amplias avenidas con las pestilentes callejuelas, viven los más ricos ciudadanos de la India y los más desheredados. Calcuta es la ciudad con los mayores problemas de tráfico que puedan imaginarse. Embotellamientos, frenazos y el omnipresente timbre de las bicicletas y los rickshaws. Es patética la imagen del esquelético culi que a duras penas puede arrastrar al cliente que lleva detrás. Diez años de trabajo, cientos de miles de vueltas de pedal y una precaria alimentación conducen indefectiblemente a estos hombres hacia la tuberculosis. Calcuta es una ciudad que tiene 12 millones de habitantes, 4 de los cuales son inmigrantes que han llegado a esta ciudad con la esperanza de encontrar un medio de subsistencia por más precario que éste sea. La mayoría de las personas que ustedes ven en la calle son refugiados de Bangladesh. Ellos no tienen para vivir nada más que esto, apenas unos trozos de plástico, unas mantas para cubrirse de la lluvia. Viven y nacen, mueren en la calle. Calcuta es una ciudad que tiene muy poco alcantarillado. En ciertos suburbios se desprende un acre olor que impregna prácticamente toda la ciudad. Calcuta es realmente una ciudad por la que se puede sentir la fascinación de la repulsión. Es una experiencia que al menos todos deberíamos vivir una vez en nuestra vida, todos los occidentales, para tomar conciencia de las terribles realidades que afectan al tercer mundo. Kipling denominó a Calcuta la ciudad de las noches de horror.
Y es cierto que no cabe mayor infierno imaginable que haber nacido en esta ciudad perteneciendo a la más baja de las castas. Cuando vas a la India por primera vez, siempre hay alguien que te advierte de la conveniencia de no dar nunca una limosna a un pobre, porque aparecerán a cientos por todas las esquinas y te cercarán hasta golpearte y marearte en su afán de conseguir unas monedas. Pero aunque la caridad individual no sea el camino idóneo para resolver la miseria, ¿cómo no dar unas rupias a esa impresionante cohorte de tullidos y hambrientos? Aunque sea cierto que a determinados niños les deforman ya desde pequeños para inspirar lástima, cabe imaginarse mayor desgracia que estar prácticamente destinado desde el vientre de la madre a ser mendigo. Todo lo inimaginable es posible en Calcuta, ciudad negra de la India, que se supone tendrá 60 millones de habitantes en el año 2000. En Calcuta, miles de seres humanos nacen, viven y mueren en la calle. Tienen por todo cobijo unos plásticos, unos trozos de cartón, un tubo de uralita o un colector convertido en vivienda. La mitad de la ciudad de Calcuta no tiene alcantarillado y el crecimiento demográfico ha hecho que los desagües abiertos se atasquen cada vez más a menudo. Hay un retrete cada 12.000 habitantes y la mayoría de los que viven en la calle se lavan en el agua contaminada de las alcantarillas. Cuando llegan las grandes lluvias monzónicas que alcanzan hasta medio metro de altura en las calles céntricas, cientos de seres humanos amanecen muertos en las calles de esta tétrica ciudad. Todas las mañanas, el camión de la congregación de la Madre Teresa recoge a los moribundos para asistirles en los últimos momentos. Junto a la gente que dormita bajo un saco, pasean imperturbables el resto de los habitantes de Calcuta, cada cual sumergido en su individual dolor. La vida, si es que puede llamarse vida a esa existencia miserable, fluye alrededor. Podría decirse que casi hierve en las calles de Calcuta. Los agobiantes problemas urbanos y sociales que padece la ciudad crean un sentimiento de frustración en las masas que con frecuencia se manifiestan en las calles al grito de Biplav, que quiere decir revolución, recordando que Lenin señaló en su día: el camino de la revolución pasa por Pekín, Shanghái y Calcuta. No hay espectáculo más indigno que ver a esos hombres que caminan cargados como bestias, tambaleándose, con el rostro desencajado por la fatiga. Los coolies, con el cuerpo hecho un charco de sudor y exhaustos por el esfuerzo, son todo un símbolo del feroz deseo de sobrevivir. Quienes les contratan no se conforman con que transporten sus sacos y bultos, sino que también ellos mismos se suben encima del carro, en número a veces de hasta 3, sin tan siquiera conmoverse por el continuo jadear del coolie. Solo la resignación que propugna el hinduismo les hace conservar la vida.
Ver amanecer en Benares, la ciudad santa por excelencia de la India, es sentir el deseo de integrarse en la naturaleza y dedicarse a su pura contemplación. Cuando la ciudad se despierta entre las 5 y las 6 de la madrugada, hay un momento auténticamente mágico. Miles de personas de todas las edades y condiciones bajan por las escalinatas o ghats que conducen a las aguas del Ganges. Los cuerpos penetran en las frías, oscuras y rápidas aguas del río más sagrado de la India. Unos gimen, otros rezan. Hay quien tan solo murmura. Todos, sin excepción, realizan sus abluciones y purificaciones rituales. A la luz dorada del amanecer se siente que las escalinatas de Benares son el mejor mural que pudiera hacerse del hinduismo. Parece la representación de un auto sacramental con la belleza suplementaria de que todo lo que pasa allí es absolutamente auténtico. Nadie actúa para los demás, cada cual se abisma en sí mismo y en sus deseos de fusión con la creación. Benares o Varanasi es una de las ciudades santas, de las ciudades sagradas de la India. Es la más importante. Es también, por lo tanto, una de las más tradicionales y también de las más vivas. Benares es una ciudad llena de esperanza y también de desesperación. Estando aquí se siente, se palpa, se vive la esperanza, la fe de todos los demás. Se siente una especie de latigazo, una especie de escalofrío al comprobar el ansia de trascendencia y la infinita soledad de todos y cada uno de los que están aquí a la búsqueda de la liberación total. Si el primer concepto fundamental del hinduismo es el de la estratificación de la sociedad en castas, el segundo es el de la reencarnación, ligado en definitiva al sistema de castas. Los hindúes creen que el cuerpo no es más que una mera envoltura del alma. La vida del cuerpo es tan solo provisional y representa una de las numerosas encarnaciones del alma durante su viaje a través de la eternidad. Este viaje empieza y termina en la unión con el cosmos. El hinduismo es una religión revelada, pero no tiene fundador, ni liturgia, ni iglesia, ni dogma. Para los hindúes, el creador y su creación son una misma cosa. Creen que Dios está en todas partes bajo aspectos diversos. Dios es el fuego, la lluvia, el falo, los animales, las plantas, los insectos, las estrellas. Para los hindúes solo hay una falta, la avidya, es decir, la ignorancia, no ver la evidencia de la presencia de Dios en todas partes.
Según avanza el día, Benares se convierte en una de las ciudades más trepidantes de la India. Junto a tanta espiritualidad late un mundo desenfrenado y bullicioso. A las 8 de la mañana ya no se puede prácticamente andar por las callejuelas que conducen al río. Los monos saltan traviesos y hostiles de un lado a otro de la ciudad, impregnada de olor a sándalo y fritanga. A las 12, el tráfico se ha colapsado definitivamente. Ni el bastón del guardia de tráfico es un argumento suficientemente contundente para aligerar el paso. Cuando alguien logra salir del atasco, entonces se produce la vorágine, el vértigo, la auténtica locura. Más que conducir, se trata de sortear obstáculos. Los triciclos, los rickshaws, los carros se vienen encima. Parece como si a cada segundo fueras a estrellarte en un país en el que la superpoblación y el caos te hacen vivir la sensación constante de que ya no queda espacio vital ni para respirar. Paradójicamente, este ritmo frenético lo puede detener una simple vaca, animal sagrado por excelencia de la India. La veneración por la vaca proviene de los tiempos bíblicos en los que las tribus arias marcharon hacia el subcontinente indio. Como la subsistencia de dichas tribus dependía de la vitalidad de sus rebaños, se sacralizó la vaca para salvar de la matanza a los rebaños, quienes garantizaban la supervivencia de dichos pueblos. Este respeto idólatra de los hindúes por la vaca ha despertado siempre en los musulmanes el perverso placer de hacer pasar ante las puertas de los templos hindúes las vacas que conducían al matadero. A estas provocaciones seguían sangrientos disturbios en los que morían, y todavía mueren, millares de personas en la India por enfrentamientos religiosos. En este país de místicos, la figura del sadhu o santón es la máxima expresión del desarraigo, del que lo abandona todo para encontrarse a sí mismo. Hay en casi todos ellos una fuerza especial en el rostro, un brillo peculiar en la mirada que puede ser distante o profundamente humana. El sadhu abandona, si es que lo tiene, el trabajo, la familia, los bienes. Con un simple paño de algodón naranja que cubre su cuerpo y una escudilla para pedir arroz, se echa a los caminos para peregrinar. Camina y camina a la búsqueda de Dios, de la verdad eterna. Los hay que sobre todo su cuerpo llevan escrito en caracteres sánscritos el nombre de la divinidad. Para ellos, peregrinar es buscar y encontrar en un ciclo que se renueva constantemente, como si la propia finalidad de la peregrinación fuese el simple peregrinar.
A Benares peregrina no solo el sadhu, sino el rico, el pobre, el viejo y el niño. Más de 3.000 peregrinos diarios llegan a esta ciudad para purificarse en las aguas del Ganges. Ritos, cánticos sagrados e himnos religiosos se elevan en el aire. Muchos piden a Shiva que su muerte sea adelantada para tener la dicha de ser incinerados en el río sagrado, desde el que llegarán directamente a la divinidad. En Benares pueden vivirse los aspectos más ancestrales de la India antigua, de la India eterna. Aquí está viva todavía la imagen de la India feudal de los Marajás. Este es el Palacio del Marajá de Benares, que, como muchos aristócratas ingleses, ha abierto alguno de sus salones a los visitantes. Con la retirada de los ingleses en 1947, los Marajás perdieron su apoyo. Cuando el gobierno de Nehru se hizo cargo de la situación, 100 millones de personas, es decir, casi un tercio de la población total, se hallaba sometida a la autoridad absoluta de 556 marajás. Estos príncipes feudales poseían cada uno una media de 11 títulos, 6 mujeres, 12 hijos, 9 elefantes, 2 vagones privados de ferrocarril, 3 Rolls Royce y un palmarés de 22 tigres abatidos. Los marajás, o príncipes de religión hindú, constituyeron una aristocracia tan fuera de lo común, alimentaron tantas fabulosas leyendas con sus caprichos y excentricidades, que Kipling escribió de ellos que habían sido creados por la providencia para suministrar al mundo decorados pintorescos, historias de tigres y espectáculos grandiosos. Aunque el Marajá de Benares ya no tiene poder político, es todavía venerado con respeto por sus antiguos súbditos y considerado como un auténtico jefe espiritual. En Benares coexiste la India opulenta de los grandes palacios y la India siniestra de los patéticos leprosos que no reciben asistencia médica y apenas tienen para comer. Son leprosos que padecen los últimos grados y consecuencias de esta enfermedad injustamente aislada durante siglos. Viven en plena calle, unidos en su dolor y marginados por el horror que provocan en los demás. Los trabajos más ingratos, los más duros, son los que desempeñan los intocables. Este hombre Arillán, con una pértiga y un extenuante esfuerzo, es capaz de mover esta barcaza llena de arena hasta los bordes.
El trato discriminatorio que el hinduismo ha dado a sus distintos seguidores ha hecho que muchos Ariyan cambien de religión y se pasen al budismo, por ser esta una religión que no está basada en la división de las castas. El río Ganges, el Ganga Mai, el río madre como le llaman los indios, no rechaza a ninguno de sus hijos. Cada día al amanecer vienen aquí a bañarse los sadhus, los enfermos, los leprosos, los hambrientos, las viudas, los fakires. Todos son recibidos por el Ganges como una madre tierna y cálida. Según la estratificación social de la India, estas personas que ustedes están viendo, están lavando, pertenecen a una de las castas inferiores de este país. Y sin embargo, un poco más arriba se están bañando los brahmanes, que pertenecen por excelencia a las castas superiores. Todos ellos coinciden aquí en el Ganges, como confluye la vida y la muerte en esta ciudad de Benarés. Es frecuente ver bajar por las aguas turbulentas del Ganges los cadáveres envueltos en un lienzo de aquellos que la religión indica que no deben ser incinerados, es decir, los niños, los hombres santos, los que mueren de viruela y los leprosos. Impresiona ver cómo en esta ciudad funeraria la vida y la muerte están tan estrechamente mezcladas. A pocos metros de estos cadáveres, que arrastra el agua hacia su destino eterno, realizan sus abluciones y se lavan los dientes todos aquellos que consideran santa la orilla izquierda del Ganges. Si bien el Ganges está contaminado por desperdicios y cadáveres en descomposición, se ha comprobado científicamente que sus aguas no transmiten el cólera y poseen incluso notables propiedades. En el Ganges se cumple el ciclo eterno de la creación. Nada se destruye, todo se transforma. Los peces se comen a los cadáveres y los vivos se comen a los peces. Quienes no son nunca devoradas, a pesar del hambre de siglos que hay en la India, son las vacas. En 1947, la India poseía el rebaño más importante del mundo con 200 millones de cabezas, de los cuales 40 millones no daban ni un litro de leche al día. Unos 50 millones de vacas vagan a su antojo a través de campos y ciudades de la India, la mayoría de las veces robando a millones de indios su exiguo alimento. El más elemental instinto de supervivencia debería conducir al control de estos animales, pero la superstición es tal que la muerte de una vaca continúa siendo un crimen para los hindúes. Ya lo dijo Gandhi, quien protege a la vaca, protege a toda la obra de Dios. El ojo humano no es capaz de atrapar las miles de imágenes que se suceden simultáneamente en estas escalinatas de Benares. Tan solo el ojo óptico de la cámara es capaz de detenerse morosa y amorosamente en los 1000 detalles que merecen ser captados. En estas escalinatas se arremolinan los fervientes creyentes y también los embaucadores, los fakires y los devotos que se quedan semiciegos de mirar tan fijamente al sol. La aristocracia hindú la constituye la casta superior de los brahmanes, élite religiosa y filosófica del hinduismo. Se reconocen por el cordón que llevan anudado a su cuerpo. Muchos de ellos se pasan todas las mañanas leyendo los textos sagrados de los Vedas.
En todo lo que hacen los hindúes hay un cierto placer por la contemplación, incluso en el ejercicio. Unos practican respiraciones, otros distintas asanas o posturas de yoga. Otros muchos dan o reciben masajes porque en la ciudad de la muerte hay también un cierto culto por el cuidado del cuerpo, aunque ese cuerpo no sea más que la efímera envoltura terrestre que ha de confundirse con el cosmos. Por fin llega el día del gran viaje en el que la envoltura corporal es incinerada sobre la gran pira funeraria. Al balance del mal y del bien, acumulados durante todas las existencias anteriores, se le llama karma, y el karma determina en cada nueva encarnación si el alma va a elevarse o descender en la jerarquía de las castas. El hinduismo ha alentado así a los indigentes de la India a aceptar su destino con resignación como medio eficaz para obtener un destino mejor en la próxima encarnación. El oficio de incinerador, que no está considerado socialmente, es desempeñado siempre por ariyans, y el grado de pobreza o riqueza determina el que muchos cuerpos sean arrojados al río a medio quemar, porque los familiares no tienen suficiente dinero para pagar la leña. Entonces es cuando se oye un tétrico aleteo de buitres y cuervos que planean por los alrededores donde se realizan las cremaciones. Tras la incineración, las cenizas son arrojadas al río sagrado. Más de 3.000 cuerpos son incinerados diariamente en Benares, que representa el más profundo sentir de la India, ciudad en la que junto al crepitar de las llamas pueden oírse las susurrantes súplicas de los que aspiran a la liberación final.